¿Alguna vez te has sentido solo, sin saber de dónde vendrá tu provisión? ¿Has enfrentado pruebas que parecen no tener salida? Hoy te contaré mi historia, una historia de fe, milagros y absoluta confianza en Dios. Soy Elías, profeta del Dios Altísimo, y fui testigo de su poder en los tiempos más oscuros de Israel. La tierra se había apartado de su Creador, adorando ídolos y desobedeciendo sus mandamientos. Bajo el reinado de Acab y su esposa Jezabel, la maldad se extendió por todo el pueblo. La idolatría había contaminado el corazón de Israel, pues Acab, influenciado por Jezabel, promovió el culto a Baal, un falso dios que desviaba al pueblo de la verdadera fe. Dios me habló con claridad. El pueblo necesitaba recordar quién era el único y verdadero Dios. Me encomendó una misión peligrosa, una advertencia directa al rey Acab. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Con valentía me dirigí al palacio. Atravesé los grandes pasillos donde los sirvientes del rey me observaban con desdén. Al llegar a la sala del trono, el rey Acab me miró con desprecio. «¿Quién eres tú para hablarme de parte de Dios?», dijo con arrogancia. Sin titubear, declaré el mensaje divino. «Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Un silencio sepulcral invadió la sala. El rey frunció el ceño, y la ira se encendió en su rostro. Sabía que esas palabras no quedarían sin consecuencias. Jezabel, su esposa, era cruel y despiadada. Había perseguido y matado a muchos profetas del Señor. No tenía duda de que ahora mi vida estaba en peligro. Entonces, la voz de Dios me guió una vez más. «Vete de aquí y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán». Sin dudarlo, obedecí. No tenía provisiones, no sabía cuánto tiempo duraría la sequía, pero confiaba en que Dios proveería. El mensaje de Dios había sido claro, pero la reacción del rey Acab fue inmediata y feroz. Apenas salí de su presencia, su ira estalló como un fuego incontrolable. «Encuentren a ese hombre», gritó, ordenando a sus soldados que me buscaran por todo Israel. Las calles de Samaria murmuraban sobre mi advertencia, algunos con temor, otros con burla. Jezabel, la despiadada reina, tenía una reputación temible. Había mandado matar a muchos profetas del Señor, y no dudaría en hacer lo mismo conmigo. Fue entonces cuando la voz de Dios me habló. «Vete de aquí y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán». Escapé de la ciudad bajo la sombra de la noche, moviéndome entre colinas y valles, lejos de los caminos principales. Cada paso que daba, sentía la mirada del enemigo acechando, como una sombra invisible que esperaba mi caída. Pero aún en medio del peligro, confiaba en que Dios iba delante de mí, guiando mi camino. El viaje fue largo y agotador. Mis pies estaban cubiertos de polvo y mis fuerzas flaqueaban, pero finalmente llegué al arroyo de Querit. Allí, en aquel escondite natural, me arrodillé y agradecí. Estaba a salvo, por ahora. Fue entonces cuando Dios me reveló lo inimaginable. «He ordenado a los cuervos que te sustenten». ¿Cuervos? Aves impuras según la ley, animales carroñeros que jamás comparten su alimento. Pero Dios había hablado. Y cuando Él habla, lo imposible se hace realidad. El arroyo de Querit se convirtió en mi hogar. Me oculté entre los matorrales y bebí del agua cristalina que corría por el lecho del río. El lugar era silencioso, un escondite perfecto donde nadie podría encontrarme. La sombra de los árboles me protegía del sol abrasador, y la brisa fresca me recordaba que, a pesar del peligro que acechaba, Dios aún estaba conmigo. Pero una preocupación rondaba mi mente. ¿Qué sería de mi alimento? No tenía provisiones ni podía salir a buscarlas sin arriesgarme a ser descubierto. Fue entonces cuando Dios me dio una promesa. «He ordenado a los cuervos que te sustenten». El primer día esperé con ansias, pero también con incertidumbre.
La mañana transcurrió y nada sucedió, pero cuando el sol comenzó a descender, escuché el batir de alas en el cielo. Levanté la vista y vi un grupo de cuervos acercándose. Para mi asombro, traían en sus picos pan y carne. Se posaron cerca de mí y dejaron caer la comida. No podía creer lo que veía. Dios estaba cumpliendo su promesa. Aquel milagro se repitió cada día. Cada mañana y cada tarde, los cuervos venían puntuales, entregándome el sustento necesario para sobrevivir. No era un festín, pero era suficiente. Cada bocado que los cuervos traían no solo sustentaba mi cuerpo, sino que recordaba a mi alma que Dios provee de maneras que la mente humana no siempre comprende. Mi corazón se llenó de gratitud, y en cada bocado que comía, recordaba que mi vida no dependía de reyes ni de provisiones humanas, sino de la fidelidad de Dios. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando me encontraba en la cima del monte, observando el vasto paisaje desértico que se extendía ante mí. Mi alma, agobiada por la sequedad de la tierra, aún encontraba esperanza al recordar las palabras que Dios me había dicho. Te sostendré, no te abandonaré. Pero, si soy honesto, en lo profundo de mi corazón, la incertidumbre me asaltaba. ¿Cómo podría Él proveerme en un lugar tan desolado? El sonido de las aves me sacó de mis pensamientos. Al principio solo fue un eco lejano, pero pronto los vi acercarse. Cuervos. No era un ave común. No eran símbolos de esperanza ni portadores de buenas nuevas. Eran criaturas solitarias y despiadadas que generalmente merodeaban en busca de carroña. Pero esta vez su vuelo parecía tener un propósito distinto. Con una precisión asombrosa, descendieron y ante mis ojos asombrados dejaron caer pan y carne. Al principio no lo comprendí. Pensé que era una coincidencia, una broma del destino, pero la realidad se fue presentando de manera asombrosa. Cada mañana, al despertar, allí estaban los cuervos, trayendo con ellos la provisión que necesitaba. Dios no solo me había hablado, sino que ahora, con estos mensajeros alados, estaba demostrando de manera tangible que Él proveía en medio de la sequedad. A pesar de estar en la tierra árida y vacía, no estaba solo. El viento susurraba su presencia. Los cuervos traían su provisión y cada amanecer me recordaba que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Lo que más me sorprendió no fue solo la regularidad con la que los cuervos aparecían, sino la forma en que mi corazón comenzó a llenarse de gratitud. De alguna manera, aquellos cuervos, aves conocidas por su desdén hacia la humanidad, se convirtieron en mis proveedores, en la expresión visible de la bondad divina. Ellos no solo trajeron alimento, sino también una lección poderosa, que incluso en los momentos más oscuros, Dios puede obrar de maneras que superan nuestra comprensión. Y lo que al principio parecía un acto extraño de la naturaleza, se convirtió en un símbolo de esperanza. Los días comenzaban a fundirse en una misma rutina. El sol se alzaba cada mañana, trayendo consigo el calor abrasante del desierto, y las estrellas se retiraban al final de cada jornada, dejando atrás una oscuridad que parecía aún más profunda en mi soledad. No había ni un solo indicio de vida a mi alrededor, excepto la tierra árida que se extendía hasta el horizonte. En aquel lugar desolado, mis pensamientos se tornaban más introspectivos. Sin mercados, sin cultivos que cosechar, sin manos humanas que extendieran ayuda, el peso de la dependencia de Dios se volvía más evidente en cada momento. Había llegado al punto en que toda mi existencia dependía de Él. Cada día, al ver a los cuervos llegar con su provisión, una sensación profunda de gratitud invadía mi ser. Sin embargo, esa gratitud no venía de un sentimiento de comodidad. No estaba cómodo, estaba aferrado a la promesa de Dios. La verdad es que, en ese desierto no había otra opción. Mi supervivencia no dependía de mis propios esfuerzos, ni de mi habilidad para conseguir sustento. No había nada en mi alrededor que pudiera proporcionarme lo que necesitaba. Solo Dios podía proveer, y lo hacía de maneras que desafiaban toda lógica humana.
Cuando todo parecía perdido, su mano seguía sosteniéndome, recordándome que su fidelidad nunca falla. A medida que pasaban los días, mi dependencia de él se volvía más que una necesidad. Era una experiencia profunda de fe. Me di cuenta de que no podía seguir buscando en el vacío. De nada servía tratar de encontrar soluciones humanas en un lugar donde nada crecía y no había recursos. La única fuente de vida era su promesa, la cual, aunque parecía lejana y difícil de entender, nunca me abandonó. Cada vez que pensaba que mis fuerzas se agotaban, veía que los cuervos volvían. Y cuando pensaba que el pan o la carne de ese día no serían suficientes, encontraba lo necesario para el siguiente. En mi lucha interna entendí algo crucial. Cuando Dios promete, Él cumple. No importaba si yo comprendía cómo lo haría, lo importante era que Él tenía control sobre todo. Él no necesita que entendamos su plan. Él solo necesita nuestra disposición a confiar en Él. Esta verdad se convirtió en el cimiento de mi día a día, fortaleciendo mi fe con cada amanecer y recordándome que, incluso en la prueba, Dios siempre provee, pero aunque el milagro de los cuervos y la constante provisión me llenaban de asombro y me mantenían vivo, también sabía que aún no había alcanzado el final de mi prueba. La dependencia total de Dios era solo el primer paso. Confiar en su provisión me enseñó a esperar, pero también a obedecer, incluso cuando el camino parecía incierto. Al igual que el maná que cayó del cielo en tiempos pasados, el sustento que Él me ofrecía era temporal. Una lección de que el verdadero sustento no está en las provisiones materiales, sino en la relación profunda con Él. Mi corazón sabía que había algo aún más grande por venir. Algo que requeriría una fe aún más firme, una fe que desbordara las fronteras de lo que conocía. El calor del sol se intensificaba cada día, como si la misma tierra quisiera consumirme. El desierto, que ya de por sí era implacable, parecía volverse aún más cruel con cada jornada. Las grietas en el suelo se profundizaban, como si la tierra misma estuviera clamando por algo que no podía ofrecer. Y lo que antes había sido un arroyo de agua fresca y constante, ahora se convertía en un leve hilillo que apenas podía satisfacer mi sed. Cada vez que me acercaba para beber, el agua parecía desaparecer más rápido, como si la tierra estuviera reclamando lo que le pertenecía. El arroyo, que hasta entonces había sido mi fuente de vida, comenzó a menguar lentamente. Día tras día me acercaba a la orilla, con la esperanza de encontrar agua, pero la imagen era la misma. El arroyo se había ido desvaneciendo ante mis ojos. A medida que la fuente de agua se agotaba, sentí como la ansiedad comenzaba a invadir mi corazón. En todo este tiempo, el arroyo había sido mi sustento, mi refugio, y al ver cómo se secaba, la sensación de estar completamente desamparado empezó a apoderarse de mí. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía perder la esperanza. Miré al cielo, como siempre hacía en los momentos de incertidumbre, y confiado, esperé. El cielo, que antes parecía tan distante y distante, ahora parecía una extensión de la misericordia divina. No tenía respuestas, pero sabía que no debía tomar decisiones apresuradas. El silencio era mi único compañero, pero me aferraba a la certeza de que Dios tenía un plan para mí. Y entonces, en ese momento de incertidumbre total, escuché su voz. Su instrucción era clara, directa. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. He ordenado a una viuda que te sustente. En ese instante, comprendí que mi prueba no era solo una cuestión de sobrevivir en el desierto, sino también de aprender a escuchar y obedecer incluso cuando todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Dios no me había olvidado, aunque el arroyo se hubiera secado, porque Él tenía un nuevo plan para mí. La orden era simple, pero también desconcertante. Sarepta de Sidón no era un lugar conocido para mí, y mucho menos esperaba que una viuda fuera la que me sustentara. Todo en el mensaje de Dios me parecía una prueba adicional, algo que me desbordaba. Sin embargo, a pesar de mi confusión,
Había algo en mi corazón que sabía que no podía cuestionar su voluntad. Con una fe renovada, recogí mis pocas pertenencias y al dejar atrás el arroyo que me había sostenido, sentí un leve consuelo al pensar que, incluso en el momento más desesperado, Dios siempre tiene un propósito más grande. La tierra, el sol y el agua ya no eran mis fuentes de sustento. Ahora, mi fe y mi obediencia eran las herramientas que debía usar para seguir adelante. Dios me estaba guiando hacia lo desconocido, hacia una nueva prueba, pero también hacia una nueva revelación de su poder. Sin dudarlo, me puse en marcha, dispuesto a confiar una vez más en su dirección, sabiendo que aunque el arroyo se secara, Él siempre proveería. El viaje a Sarepta no fue fácil. El camino, largo y arduo, serpenteaba a través de paisajes áridos y desolados, como si el mundo mismo estuviera vaciándose ante mis ojos. Cada paso me alejaba más del arroyo que me había sostenido y, aunque el mandato de Dios era claro, la incertidumbre me acompañaba. La pregunta seguía dando vueltas en mi mente. ¿Cómo podía una viuda, sola y empobrecida, ser la clave de mi supervivencia? Finalmente, al llegar a la ciudad, encontré a la mujer que me esperaba. Allí, en las afueras de la ciudad, estaba recogiendo leña bajo el sol ardiente. Se veía fatigada, pero en sus ojos había una fuerza inexplicable. Me acerqué a ella y, con una mezcla de esperanza y desesperación, le pedí un poco de agua y pan. Con voz quebrada, la mujer me respondió: «Solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Mi hijo y yo comeremos esto, y luego desviviremos. No hay más, no hay nada más». Le aseguré con la convicción que solo la voz de Dios puede dar que no se preocupara. Le dije: «No tengas miedo. Haz una pequeña torta para mí primero». Vi la duda en sus ojos, pero también percibí algo más profundo. Era una lucha interna, la misma lucha que había enfrentado yo tantas veces antes. La decisión de confiar en lo que parecía imposible. Y con una fe silenciosa, la viuda, con su último suspiro de esperanza, decidió obedecer. Se levantó y con manos temblorosas comenzó a preparar la torta. Lo que sucedió después fue un milagro. La harina no se acabó, ni el aceite disminuyó. Cada día, ella, su hijo y yo comimos, y nunca faltó alimento. Y allí, en la casa de una viuda que no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite, se manifestó la promesa de que nunca estaremos sin provisión si confiamos en Él. Al reflexionar sobre todo lo que había vivido, me di cuenta de que cada paso en mi jornada había sido una lección profunda de la fidelidad de Dios. Desde los cuervos que me trajeron pan y carne en medio de la desolación, hasta la viuda de Sarepta, quien con su último recurso confió en la promesa de que Dios proveería. Cada uno de esos momentos era un testimonio vivo de cómo Dios obra de maneras misteriosas, pero siempre con un propósito claro. En primer lugar, aprendí que Dios usa medios inesperados para sostenernos. Los cuervos, criaturas que normalmente no tendríamos en cuenta como canales de bendición, fueron los mensajeros de su provisión. También aprendí que, a pesar de las circunstancias, Dios nunca nos deja solos. A lo largo de este tiempo, podría haber sentido el peso de la soledad, la desesperanza de estar en un lugar tan remoto y árido, pero la realidad era que nunca estuve solo. La tercera lección, quizás la más crucial de todas, fue sobre la fe. Aprendí que la fe no es simplemente confiar cuando todo va bien, sino mantenerla firme cuando todo parece perdido. La viuda de Sarepta me mostró que, incluso en la pobreza extrema, la fe puede mover montañas. Su acto de dar lo último que tenía fue un acto de fe pura, un acto que no solo le permitió recibir lo que necesitaba, sino que también se convirtió en un canal para que la bendición fluyera a mi vida. La fe que ella mostró me enseñó que en los momentos de crisis, la obediencia y la confianza en las promesas de Dios son lo que nos mantiene de pie. Es fácil confiar cuando las cosas son fáciles, pero es en la sequía, en la escasez, cuando la fe realmente se pone a prueba.
Cada prueba, cada milagro, cada provisión fue una oportunidad para ver de manera más clara la fidelidad y el poder de Dios. Al final, entendí que Dios no solo me estaba enseñando a sobrevivir en la adversidad, sino a aprender a confiar en Él de una manera que nunca habría imaginado. Su fidelidad no tiene fin, su provisión nunca se agota y su gracia siempre llega en el momento justo. Al mirar atrás y reflexionar sobre todo lo que viví, me doy cuenta de que esta historia no es solo mía, es sobre todos nosotros, sobre cada persona que alguna vez ha enfrentado tiempos difíciles, sobre aquellos que han sentido que su arroyo se seca y las promesas de abundancia parecen lejanísimas. Todos pasamos por momentos en los que la vida parece desmoronarse a nuestro alrededor. Es en esos momentos cuando más nos cuesta ver una salida, cuando más nos duele el corazón y más nos sentimos aislados. Pero esta historia nos enseña algo profundo. Dios nunca deja de proveer, incluso cuando todo parece perdido. Tal vez no siempre nos provee de la forma en que esperamos. Tal vez no vemos las soluciones que imaginamos, o las respuestas llegan de maneras inesperadas. Los cuervos que trajeron el pan y la carne, la viuda con su poco aceite y harina, no son solo personajes de un relato antiguo, son símbolos de cómo Dios, en su infinita sabiduría, nos da lo que necesitamos, aunque a veces no lo comprendamos al instante. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a confiar en Él como lo hice yo? La fe no se trata de tener todas las respuestas, de entender cómo y por qué suceden las cosas. Se trata de caminar con Él en medio de la oscuridad, sabiendo que Él está ahí, guiándonos paso a paso. La fe no se trata de tener todas las respuestas, de entender cómo y por qué suceden las cosas. Se trata de caminar con Él en medio de la oscuridad, sabiendo que Él está ahí, guiándonos paso a paso. No es fácil. A veces la incertidumbre puede ser abrumadora y la tentación de rendirse puede ser grande. Pero lo que aprendí es que si confiamos en su palabra y en su promesa, nunca seremos desamparados. La fidelidad de Dios nunca falla. No importa cuán seco esté tu arroyo, ni cuán profundo sea tu desierto. Si sigues adelante con fe, si sigues confiando, verás que Él proveerá de la manera más asombrosa y perfecta. Y cuando mires atrás, entenderás que todo lo que viviste fue parte de un plan más grande, un plan de amor y de bendición. Así que, en este momento, haz esta reflexión contigo mismo. ¿Te atreves a confiar, incluso cuando el camino parece incierto? Si dices que sí, prepárate. Porque en ese acto de fe, en ese simple y profundo paso de confianza, descubrirás que su fidelidad no tiene límites y que, en medio de la sequía, siempre hay una fuente de provisión que solo Él puede ofrecer. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video. A la iglesia.